War passed through the village of Dovhenke and left desolation in its wake. It once was a quiet farming village, home to a few hundred souls. Then the Russians came. They moved into houses, their uniforms, their boots, their boxes of rations strewn among the rubble. They moved into the school and the community social center. And all over town, Russia's once mighty war machines reduced to rusting hulks. A now headless statue stands atop a scarred monument commemorating the dead from the Second World War. The Russians were driven out of this village in autumn of last year, but barely a home, barely a structure is intact. It's going to be a long time before anyone can move back here. Or so we thought. We stumbled across a handful of residents struggling to resume a pale shadow of their past lives. There was no roof, says Mikhailo. We had to rebuild it with our own hands and with the help of volunteers. A missile landed directly on his well. Anatoly was the last to leave before the Russians came. Since returning, he scavenged scraps left behind to build a tractor. Even when spring comes, we won't be able to plant anything, says Anatoly. We have nothing to work with, and the fields are full of mines. There will be no harvest this year. It's like the end of the world, says Tamila. Before the war, she and her husband had a new home built next door for their daughter. It was destroyed. There were farmers working here, she says. Kids were going to school, grandmothers were walking around. Now it's like one big graveyard, where the dreams of the past lie buried in the ruins. Revving like a dragster, the crew from the 28th Mechanized Brigade warm up their Soviet-era T-64 for battle. We have problems with ammunition. We're running low, the commander tells me, and that's the only problem we have. We get enough spare parts. Our commanders work all the time to sustain the tank and repair it. That commander, who goes by the call sign David, races the 40-year-old beast towards the front line like a steam engine train. A lot of Ukraine's main battle tanks are as old as this one. That's why the military says they urgently need those new Western main battle tanks. They say around 300 to 400 to try and turn the tide in this war. The problem, Ukraine is running out of Soviet-era tanks and is having increasing trouble replacing those lost in battle or needing repair. The 28th helped liberate Kherson in the south and then was sent here. It's already been a long war for this unit. Ukrainian soldiers on the front around Bakhmut are elated. Western nations are sending modern battle tanks, M1A2 Abrams from the US, German-made Leopard 2s, and British Challenger tanks. But the Ukrainians are also masters at using the old Soviet tanks they have now to best effect. Firing, reloading, taking aim, and quickly shooting again. The tank engineer, who only gave his name as Maxim, says the soldiers from the 28th could operate these vehicles blindfolded. If we fire from a covered position, we use this device, he says. It's old and analog, but pretty efficient, very precise. Ukraine's forces say their tanks have been extremely important and effective here in Bakhmut, taking on the mercenaries of Russia's Wagner private military company, who often use convicts as cannon fodder to try and storm Ukrainian positions with almost no fire support. The tank commander says they're constantly working to stop Wagner's advances here. We just fight against them. If we stop, they will come closer and we will lose our houses and families. We stand here to allow people to peacefully live in their homes. But Ukraine's army is under growing pressure around Bakhmut as the Russians pour more armor into this area.
The promised Western tanks probably won't arrive fast enough to make a difference in this battle, but these soldiers hope they will turn the tide of the war. El 24 de enero, 2 días después de la muerte violenta de la DJ de música electrónica Valentina Tres Palacios, la policía de Panamá capturó en el aeropuerto internacional de Tocumen a su novio, el estadounidense John Paulus, cuando intentaba viajar hacia Estambul, Turquía, tras una escala de un viaje iniciado en Bogotá. La detención se hizo basada en un requerimiento de la policía y la Fiscalía de Colombia, que lo consideran el principal sospechoso del presunto homicidio. Iniciamos un proceso de investigación con más de 40 hombres expertos de investigación criminal y de inteligencia. A partir de esa información, el análisis de más de 300 horas de video encontrada en el rastreo que se hizo. En la madrugada del pasado domingo 22 de enero, un reciclador encontró el cuerpo de una mujer en una maleta en el fondo de un contenedor de basura en el suroccidente de Bogotá. De inmediato dio aviso a las autoridades, que confirmaron que el cadáver era el de Valentina Tres Palacios. En la audiencia de legalización de captura, el abogado de la familia de la víctima relató lo que, según Laura Hidalgo, madre de Valentina, ocurrió en los días previos a su muerte. Ya el mismo viernes 20 de enero se había mudado con John Paulus, quien es estadounidense y llevaba una relación con mi hija ya casi un año atrás. Solo que él se quería venir a vivir con ella del todo para hacer una familia. Y la última vez que hablé con ella, el sábado, estaba con él en el apartamento por el norte. No sé la dirección ni nada, porque recién se mudaban. Ellos, es decir, el señor John Paulus y Valentina Tres Palacios, su hija, se conocieron por internet, creo que por Instagram, como en diciembre de 2021, continúa la madre, pero ella no quería una relación estable. Los exámenes forenses preliminares del Instituto de Medicina Legal, un organismo adscrito a la Fiscalía de Colombia, revelaron este lunes que la joven habría muerto por asfixia mecánica y que su cuerpo presentaba señales de haber sido sometida a la fuerza antes de morir. La madre de Valentina ha dicho a través de su abogado que existían antecedentes de celos y peleas entre la pareja. Ella tuvo un problema con él en el mes de diciembre, a inicios, y es que ella tuvo un evento de DJs, porque ella tocaba música en discotecas. Y así como John estaba en el exterior, él mismo le comentó que le había contratado un investigador privado para que estuviera pendiente de ella. El problema entre ellos fue una cosa de celos y cosas así. Le dijo que si estaba loco, que qué le pasaba, y por eso dejó de hablar y lo bloqueó. Cosa que después habló con mi hijo Daniel, quien también está presente, para que lo perdonaran y después volvieron. En la audiencia de legalización de su captura, Paulus dijo que no contaba con todas las garantías para su defensa ante los múltiples interrogantes sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte de Tres Palacios, especialmente, según dijo, porque su abogado no habla inglés y no tuvo oportunidad de hablar con él en privado antes de la audiencia. Paulus rechazó los cargos por asesinato y feminicidio argumentados por la Fiscalía. Well, the only concern I have is we just met in this courtroom, shortly before everything started. So I didn't get to debrief him. And at the same time, he does not speak English, but he has someone on his team that speaks English. So as I'm talking to you now, he does not understand what I'm saying, most likely. I think that's a big problem. En la audiencia, Paulus contó con la asistencia de una traductora oficial. La defensa del capturado alegó que hubo fallas en el procedimiento de la captura en Panamá y que no se ha respetado el debido proceso. Entiendo, su señoría, que al ser un caso tan mediático, probablemente la gente esté esperando alguna decisión contraria a la legalidad que debe existir en nuestro sistema penal oral acusatorio. La policía y la Fiscalía colombiana analizan varias horas de videos de cámaras de seguridad de los sitios en donde estuvieron la joven y su novio desde la noche del viernes hasta la madrugada del domingo, cuando fue abandonada en un contenedor de basura.
Estas piezas, más testimonios de sus familiares y chats de WhatsApp, son elementos fundamentales dentro de la investigación. Son muchas las preguntas que siguen sin respuesta en esta muerte que conmueve al país por la violencia y la crueldad con que, según las autoridades, ocurrió. De ser clasificado este homicidio como un feminicidio, la ley penal en Colombia contempla penas hasta de 50 años de cárcel para este delito. En 2022 se registraron 612 casos en el país, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, una cifra que revela la gravedad de este problema y que se puso de nuevo de manifiesto tras el despiadado asesinato de Valentina Tres Palacios. Estamos aquí todavía en la selva de Panamá. Las ecuatorianas Scarlett Rodríguez, de 20 años, y su tía Teresa Pincay, de 61 años, originarias de Guayaquil, emprendieron a principios de diciembre una larga travesía para intentar llegar a Estados Unidos por una ruta que atraviesa una de las zonas más peligrosas de la selva panameña, el Tapón del Darién. Las dos mujeres viajaron junto a otros familiares y durante el último tramo, antes de llegar a un control fronterizo en Panamá, la embarcación que las transportaba se accidentó al cruzar un río. Según la versión de dos familiares sobrevivientes, las ecuatorianas fueron arrasadas por la corriente. Miriam Pincay, madre de Scarlett y hermana de Teresa, dice que no imaginaba los peligros que iban a enfrentar. No sabía cómo era esto. O sea, a mí me lo conversaron de otra manera, en el cual por eso yo di el permiso, pero porque si yo hubiera sabido que había todos estos riesgos, yo no la dejaba salir. Entonces, prácticamente sí fui engañada. Pincay cree que su hija y su hermana no murieron y lamenta no tener recursos para viajar a Panamá a buscarlas. Antes del viaje, Scarlett se preparaba para estudiar ingeniería industrial y Teresa, madre de 4 hijos, se dedicaba al comercio informal. Yo tengo esa fe que ellas están vivas, las dos están vivas, solo que no pueden comunicarse, de pronto estén golpeadas, hayan perdido el conocimiento, tantas cosas que pueden haberle pasado a las dos. Panamá cerró 2022 con un récord en la cantidad de migrantes que entraron al país de forma irregular. De acuerdo al Servicio Nacional de Migración panameño, la cifra pasó de 133.726 personas que cruzaron en 2021 a 248.284 en 2022, casi el doble. Además, en 2022 los ecuatorianos se convirtieron en el segundo grupo nacional que más cruza por esa zona, después de los venezolanos. Las personas en Ecuador están mal informadas, pensando de que cruzar el Darién es algo barato, es algo sencillo, y es todo lo contrario. Cruzar por el Darién es una de las fronteras más peligrosas que existen en el mundo. William Murillo, director de la organización no gubernamental 1-800 Migrante, cree que es necesario que el gobierno declare en emergencia la situación migratoria en Ecuador, para de esa manera ofrecer más oportunidades y fondos para programas de asistencia. Que los niños están cruzando esta selva junto con los adultos, y realmente eso es algo inaceptable para la sociedad ecuatoriana, debería ser inaceptable para los gobiernos y debería ser inaceptable para las organizaciones de derechos humanos que deben proteger a estos niños. Desde la Cancillería de Ecuador, la embajadora Soledad Córdoba insiste en que el país sigue haciendo esfuerzos para prevenir sobre los peligros que esperan a los migrantes. Promover una campaña que diga, usted quiere emigrar, hágalo, pero hágalo de manera informada. Conozca los riesgos a los que se enfrenta. Y si tiene esta información, sepa a quién debe acudir si tiene un problema, pero busque información, no lo haga porque usted tiene un sueño y cree que lo va a lograr. La Cancillería reportó que en los últimos 3 años, más de 14.000 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos y México. Esto pese a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registra más de 166.000 ecuatorianos expulsados, detenidos e inadmitidos en el mismo periodo. Córdoba insiste en que la ruta del Darién genera preocupación en las autoridades. El Darién, al ser una selva que no está preparada, que tiene inmerso en su territorio tema de narcotráfico, tema de violencia, tema de control de territorios. Imagínense lo que supone a una familia hacer el cruce. Claro, como toda jovencita se ilusionó, pero nadie sabe lo que va a pasar.
Los familiares de Scarlett y Teresa dicen no descansarán hasta conocer cuál fue el destino de ambas, y aunque tienen fe y no dejan de creer que están vivas, también piden apoyo para viajar a Panamá o enviar muestras de ADN para cotejarlas con las de algunos cuerpos sin vida encontrados en la frontera panameña. Una espera dolorosa que, aseguran, los ha expuesto a extorsiones telefónicas por parte de quienes les piden dinero a cambio de presunta información sobre sus familiares. Llegaron con sus balones de gas con la esperanza de encontrar algún vehículo repartidor varado y así poder abastecerse, mientras otros caminaron largos tramos en busca de diferentes productos de primera necesidad. ¡A la cola! Fueron cientos de pobladores en Cusco los que llegaron hasta el puente Arturo en Sicuani, con el fin de proveerse de variedad de alimentos como frutas y verduras. Todo esto debido al bloqueo que se sigue registrando en la vía Cusco-Sicuani-Arequipa. A lo largo del camino incluso se pudo apreciar a decenas de agricultores ofreciendo sus productos para evitar que sean desperdiciados, mientras algunos se vieron obligados a pasar por el bloqueo y caminar varios metros con su balón de gas sobre hombros, y luego de formar interminables colas pudieron abastecerse de gas doméstico. Un panorama difícil para los pobladores de esta zona de la región Cusco, quienes no desperdiciaron la oportunidad de pedirle a los manifestantes que los dejen trabajar y que levanten su medida de protesta, generado desabastecimiento y que suban los precios. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria confirmó que en el departamento de Cochabamba se registraron 2 granjas avícolas con brotes de gripe aviar. Además, anunciaron que ya se están tomando acciones para evitar que la enfermedad se propague a otros departamentos. Por el momento tenemos 2 brotes detectados, uno en el municipio de Sacaba y otro en el municipio de Quillacollo. El primero es en una granja comercial y el segundo es en una de aves de traspatio, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es un rastrillaje a nivel general acá en toda la zona metropolitana en el departamento de Cochabamba. Desde el SENASAC indicaron que ya se activó un plan de contingencia que consiste en la eliminación de aves contagiadas, desinfección de la zona afectada y rastrillajes a granjas aledañas a la zona. Una asistencia inmediata en el predio de donde se sospecha o se vea la mortalidad elevada de las aves. Se hace un posterior eliminación de estas aves, limpieza y desinfección. Posteriormente se hace un rastrillaje alrededor de 10 kilómetros a la redonda del foco detectado, del brote detectado, para poder identificar otros posibles brotes. Por su parte, el gobierno nacional declaró alerta zoosanitaria ante la presencia de gripe aviar en 2 granjas del departamento de Cochabamba. Staff have set up rows of cots, blankets are stacked, and food is in the oven at Austin Street Center in Dallas. Their 2929 Hickory Street location has been turned into a temporary inclement weather shelter for anyone looking to get in from the cold tonight. We're just going to make sure that people know that they have access to this, and we typically find people take us up on our offer. Nobody wants to be outside in freezing temperatures. The doors opened at 6 o'clock today, and guests will be able to stay all night. Even pets will be allowed in. Staff are cooking up hot meals for guests who'll also have access to medical care and other services they may need. So often what we see is there are people who are outside that have died on the streets due to freezing temperatures. And we're not willing to let that happen. And with freezing rain in our forecast, road conditions could get dangerous. It doesn't take very much accumulation on a roadway to cause it to become very treacherous, especially those bridges, those overpasses. AAA Texas warning drivers to take their time on the road. Give yourself enough time and enough space between you and the vehicle in front of you. Often what we see when we see a car in the ditch in these winter weather situations, it's a driver who was in too much of a hurry. They were going too fast and didn't give themselves enough time to react. And before you hit the road, make sure your car is ready. You want to make sure if there's any frozen precipitation on your windshield that you have an ice scraper and you can scrape it off just to make sure that you're able to see out. You should also make sure your car's battery is in good condition.
check your tire pressure, and make sure you have at least a half tank of gas, and charge up that cell phone. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por unga onda kota. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad está hopeleo. Ban stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. El Hospital Central de Huzhou, que atiende a unos 4 millones de personas en la provincia de Zhejiang, en el este de China, afirma que se está produciendo un descenso en el número de pacientes con COVID-19. Esto se produce mientras China informa de que el número de casos graves y muertes relacionadas con el coronavirus ha caído un 70% desde el pico alcanzado a principios de este mes. En aquel momento, el hospital recibía más de 1.000 pacientes de urgencias al día. Un sistema especial de clasificación de los pacientes, según su gravedad, ayudó a reducir la presión. Hemos creado una clínica respiratoria integral. Cientos de casos leves podrían acudir allí, lo que reduciría en gran medida el tiempo de espera en las salas de urgencias. Y los que tengan molestias podrían acudir al nuevo departamento de rehabilitación. Los pacientes en estado crítico y los ancianos con dolencias subyacentes tienen prioridad para recibir tratamiento de urgencia. Jiang Yinhua ha estado patrullando los departamentos ambulatorios para identificar a los pacientes que no se encuentran bien. Acabamos de encontrar a un anciano con dificultad para respirar. Su saturación de oxígeno en sangre era solo del 50%. Le hemos prestado primeros auxilios con oxigenoterapia y monitorización de ECG. Llevaron a mi padre a urgencias por el Canal Verde. Si no, seguiríamos esperando.
Además de los servicios ambulatorios, el diagnóstico en línea permite a los pacientes con síntomas leves acceder a las recetas. A continuación, los medicamentos se envían directamente desde el hospital a sus domicilios mediante entrega urgente. Cuando un gran número de casos pone a un centro al límite de su capacidad, los hospitales y clínicas de la red regional colaboran y comparten recursos. En los últimos años, China ha impulsado el sistema de alianzas médicas escalonadas y la práctica ha dado sus frutos al ayudar a más pacientes de forma más selectiva. Me atendieron en el hospital subsidiario del Hospital Central de Huzhou de acuerdo con mis condiciones. Creo que está bien mientras pueda curarme. Trasladamos a todos los pacientes con síntomas leves a hospitales de nivel inferior y a los más graves a hospitales de nivel superior. Estas estrategias ayudan a evitar un estancamiento. Hemos estado haciendo rondas para inspeccionar a los pacientes durante el brote. Una vez que confirmamos que los pacientes están en estado crítico, los trasladamos inmediatamente a hospitales de alto nivel. También informamos a los médicos de la comunidad sobre los últimos planes de tratamiento de la COVID-19, como el uso de medicamentos antivirales para reducir el riesgo de infección grave. Las alianzas médicas subrayan la importancia de distribuir y reasignar los medicamentos para garantizar su uso correcto y un suministro adecuado a nivel de base. Algunos medicamentos antivirales ya están disponibles sin coste alguno para los pacientes en los puestos de salud comunitarios. Sin coordinación no podríamos haber logrado tal éxito. Seguimos asignando medicamentos personal y camas dentro de la red. Y si hay otra oleada de pacientes graves, haremos más. En todo el país, el equipo del Mecanismo Conjunto de Prevención y Control del Consejo de Estado ha compartido experiencias en la coordinación de recursos para un mejor tratamiento. El Consejo de Estado de China ha pedido a las alianzas sanitarias de todo el país que faciliten un sistema más eficiente y ordenado para reducir el número de casos graves de coronavirus y las muertes relacionadas. You don't have to physically witness violence to have a traumatic stress response from it. Maybe you're having nightmares about it and it just keeps replaying in your head. You might also notice that you feel really edgy, you're irritable, you're kind of on edge and really heightened. Licensed therapist Jody Baumstein says coping with the feelings violent videos can bring starts with talking about it with someone you trust. We have a tendency to want to push things down and avoid, but we know that avoidance only fuels anxiety and actually makes it worse. Baumstein says to face those feelings, but also listen to yourself, know your limits. You know your past, you know your triggers, and that might mean that you do not watch the video. And practice self-care. That could mean being active or taking some time for yourself, depending on what suits you. There's no right or wrong here, but it's really about tuning in to what you need in that moment and taking care of yourself. Baumstein says young children should not be exposed to violence, and it's important to listen to older children, have an open, honest conversation about what happened, and validate their feelings. Providing them comfort, letting them know that they are safe in this moment, but not lying and saying that this will never happen again, because we can't say that with certainty. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Thousands lined the streets in Chinatown. This is really, really, really awesome. While floats, dancers, and marching bands made their way down Wentworth Avenue in celebration of the Lunar New Year. This year is a rabbit year. I'm born in 1987. It's a rabbit year too. I'm excited for the dragons. Rah! It's a time of new beginnings to bring in luck, happiness, and prosperity. It feels good just to see like the support for Chinese businesses, and also being in the Asian neighborhood. It's always great to see all these diverse people here. The mass shooting at a Lunar New Year celebration in California bringing changes to this year's event. Organizers removing fireworks. Typically we would start the parade off with a big bang, but in light of the events of last week, it's appropriate to not do that. We don't want anybody to be nervous about gunfire or anything like that. There was also increased private security on top of additional city resources.